Estás escuchando el audiolibro La Odisea. Telémaco y Ulises regresan a palacio. Al amanecer, Telémaco decidió volver al palacio pese a todo. A ti te encargo, dijo a Eumeo, que lleves a la ciudad al extranjero y que allí mendigue y reciba lo que cada uno quiera darle. Tras decir esto, atravesó la majada y se puso en marcha. En el palacio lo recibió Euriclea, ama de cría de Ulises, y lo abrazó entre sollozos. Luego buscó a su madre. Penélope no pudo evitar el llanto al ver a su hijo sano y salvo. Besó su cabeza y le preguntó qué nuevas traía sobre su padre. Telémaco no respondió. Lo sabrás a su debido tiempo. Ahora basta ya de lágrimas, madre. Su voz era firme. Báñate y vístete con ropas limpias y luego invoca a los dioses, que yo he de ir al ágora a buscar a un extranjero que vino conmigo desde Pilos, al que llaman Teoclímeno. Volvió Telémaco a palacio acompañado de su huésped y le ofreció comida y bebida. Luego relató a su madre los pormenores de su viaje, le habló de su encuentro con Néstor en Pilos y cómo éste le había contestado que nada sabía de Ulises y lo había enviado a Esparta a preguntar a Menelao. Menelao me aseguró que tarde o temprano mi padre volvería. El anciano de los mares me dijo que ahora estaba retenido en la isla de Calipso y no disponía ni de barcos ni de hombres. Entonces Teoclímeno, que tenía el don de la adivinación, tomó la palabra. Venerable Penélope, Ulises ya está en el país de sus padres y prepara la desgracia y ruina de estos hombres perversos. La discreta Penélope le agradeció sus palabras, mientras los pretendientes se entregaban a juegos y banquetes, sin saber que Ulises ya se encaminaba al palacio en compañía de Eumeo. El aspecto de Ulises había cambiado de nuevo. Iba vestido con harapos como un mendigo y caminaba apoyado en un leño. Por el camino encontraron a Melantio, el cabrero, que insultó a Ulises al pensar que era un mendigo. Cuando llegaron a los umbrales de palacio, Ulises habló a Eumeo. Entra tú, que yo aguardaré aquí en la puerta. Así hablaban los dos cuando vieron a un perro que abandonado yacía sobre un montón de estiércol. Era Argos, el fiel perro de Ulises al que había criado con ternura. Le sorprendió verlo vivo, pues hacía ya 20 años que Ulises había abandonado Ítaca. Ulises tenía un gran cariño al animal. Durante su juventud Argos lo había acompañado en sus jornadas de caza. Ahora, maltratado, desnutrido y lleno de pulgas, permanecía tumbado. Ulises bajó la mirada inundada de lágrimas para que el porquerizo no lo descubriera. Al oír a su amo, el perro levantó la cabeza e irguió las orejas. Luego movió la cola y lo miró, pero no tuvo fuerzas para salir a su encuentro, pues era ya muy viejo. Un instante después, la muerte lo alcanzó. Un rato después volvió Eumeo en busca del anciano y le llevó pan y carne de parte de su hijo. Telémaco te ordena que deambules por la sala pidiendo a los pretendientes para ver quién de ellos es honrado o perverso. Melantio, el cabrero, volvió a proferir insultos contra Ulises. También Antino se negó a darle sustento al mendigo e intentó echarlo, pero Telémaco salió en su defensa. No arrojes de mi casa a ese huésped, advirtió a Antino. Toma lo que quieras y dáselo. Antino, furioso, tomó un escabel, se lo arrojó a Ulises y le golpeó en la espalda junto al hombro derecho, pero Ulises se mantuvo firme. A Telémaco lo inundaba la pena al ver a su padre maltratado y humillado, pero no derramó ni una lágrima. Penélope, enterada del maltrato a su huésped, clamó también contra Antino. Después ordenó a Eumeo que lo trajera ante su presencia para preguntarle si sabía algo de su esposo. Temo la furia de esos hombres, le confesó al porquero. Así pues, dile a tu ama que me espere en sus salas a la caída del día. Iré a esa hora, y si me deja un lugar en la lumbre, sabrá del regreso de su esposo. Eumeo
Le comunicó a Penélope la respuesta del mendigo y ésta, admirada ante su sensatez, aceptó esperarlo. Cumplida la orden, Eumeo se dispuso a volver a su majada, no sin antes aceptar la comida y bebida que le ofreció Telémaco. Los pretendientes continuaron deleitándose con la danza y el canto. De cuando en cuando insultaban al huésped e incluso le volvieron a lanzar un escabel. Los pretendientes ya estaban muy alborotados, de modo que Telémaco los hizo volver a sus casas, aun sabiendo que volverían a la mañana siguiente. Euriclea reconoce a Ulises. En la sala se quedó Ulises, que preparaba su venganza. Llamó a su hijo. Telémaco, es preciso recoger todas las armas de bronce y guardarlas dentro de la sala. Así hizo Telémaco, después se fue a acostar. Cuando el muchacho se hubo marchado, Ulises acudió a la cita con Penélope. Extranjero, ¿quién eres? Penélope apremiaba al extranjero. ¿De qué país vienes? ¿Quiénes son tus padres? El ingenioso Ulises respondió. Mujer, no deseo que me preguntes por mi linaje ni mi patria, para que no aumenten mis penas al recordarlos. No es bueno que en una casa extraña llore y me lamente. Extranjero, yo también me encuentro muy afligida, contestó Penélope, pues cuantos nobles habitan en las islas vecinas y en la propia Ítaca me pretenden y me arruinan la hacienda. Ellos se quieren casar conmigo y yo siempre maquino algún engaño para retrasar el momento. Primero, durante el día tejía la gran tela y por la noche la destejía. Así estuve durante 3 años, pero al cuarto las sirvientas me descubrieron y tuve que acabar la tela. Ahora debo casarme, y no se me ocurre ningún otro engaño. Pero insisto, dime de dónde eres y tu linaje y qué noticias traes de mi esposo. Ulises le contó que venía de Creta y que en Cnoso había conocido a Ulises y le había ofrecido su hospitalidad. Mientras el anciano hablaba, Penélope no dejaba de llorar. Después la reina quiso poner a prueba a su huésped y le preguntó qué vestidos llevaba su esposo cuando lo vio y cómo eran él y sus compañeros. El astuto Ulises se quedó pensativo. De eso hace ya más de 20 años y es difícil recordarlo, pero lo intentaré. Me parece que Ulises llevaba un manto de lana de color rojo con un broche de oro. Además tenía un bordado. Se veía un perro que había atrapado entre sus patas a un cervatillo y éste quería liberarse. También portaba una túnica muy suave que cubría su cuerpo, pero no sé si Ulises llevaba ya esas vestiduras en su casa o se las habían regalado. Cuando fui a despedirlo, lo acompañaba un heraldo, un poco más viejo que él, de piel oscura y cabello rizado. Se llamaba Euríbates. Penélope lloró todavía más, pues ella misma le había entregado las vestiduras y el broche de oro. Venerada esposa de Ulises Laertiada. El falso mendigo a duras penas podía contener la emoción. No llores más por tu esposo. Sé que Ulises vive y pronto llegará. Ojalá se cumpla todo lo que dices, huésped, suplicó Penélope. Luego se dirigió a sus sirvientas y les ordenó que le lavaran los pies al huésped y le preparasen un lecho con las mejores mantas y colchas para que pudiera descansar. Reina, me acostaré en el suelo como antes, cuando pasaba las noches sin dormir porque no tenía un lecho. Tampoco me reconfortará que tus sirvientas me laven los pies, a no ser una mujer muy vieja y que haya sufrido tanto como yo. Entonces Penélope llamó a Euriclea, el ama de Ulises, y le pidió que lavase los pies al extranjero. La anciana tomó un caldero reluciente y nuevo, echó en él agua fría y caliente y después colocó los pies del huésped. Mientras lo lavaba, tocó con la palma de la mano la cicatriz que le había hecho un jabalí con sus colmillos en el monte Parnaso siendo muy joven. La anciana soltó el pie de Ulises y la pierna golpeó el caldero, que se cayó y derramó toda el agua. ¡Tú eres Ulises! Los ojos de la anciana se habían llenado de lágrimas y casi no podía ni hablar. Te he reconocido ahora que he tocado tu cicatriz. Después se giró hacia Penélope para decirle que aquel mendigo era su esposo, pero él le pidió que le guardara el secreto. Euriclea calló
y después marchó a buscar más agua para lavarle los pies. Cuando ya lo había lavado y ungido de aceite, Ulises se acercó al fuego y se cubrió la cicatriz con los harapos. Entonces se acercó Penélope de nuevo. Huésped mío, aún he de hacerte una pregunta antes de retirarme. Me gustaría contarte un sueño que tuve y tal vez me lo puedas explicar. Tengo en la casa 20 hermosos gansos y soñé que un águila con un pico muy grande bajaba desde el monte y los mataba. Yo en sueños gritaba y lloraba, pero el águila volvió otra vez y posándose en el borde del techo me dijo: «Ten valor, no es un sueño, sino lo que va a suceder. Los gansos son los pretendientes y yo, el águila, soy tu esposo que ha regresado y que daré muerte a todos los pretendientes». Mujer, no hay otra manera de entender el sueño, ya que el propio Ulises te lo ha explicado, lo que va a pasar. Penélope se estremeció. Huésped, pronto amanecerá y yo me iré de esta casa, pero antes voy a proponer un certamen a esos hombres. Mandaré que coloquen en la sala 12 hachas en línea recta y que desde muy lejos hagan pasar una flecha por los anillos como hacía mi esposo. Ahora serán los pretendientes quienes habrán de hacerlo. Aquel que más fácilmente maneje el arco y haga pasar una flecha por los 12 anillos será con quien yo me case. Ulises apretó los labios. Tu esposo vendrá antes de que esos hombres tensen los arcos y consigan que una flecha traspase los anillos. Penélope entornó los ojos y se retiró a descansar. El certamen del arco. En la cámara donde guardaba el tesoro permanecía el arco que Ífito había regalado a Ulises cuando era joven. Penélope tomó la llave, abrió las espléndidas puertas y tomó el arco y la aljaba llena de flechas. Después llegó a la sala con los preciados objetos, ajustó su velo para ocultar en la medida de lo posible su bello rostro y sus espléndidos cabellos y se dirigió a los hombres que ya habían acudido de nuevo al palacio. Escuchad, pretendientes altivos, ha llegado el día que tanto habíais esperado. Con aquel que de vosotros tome el arco de Ulises, lo curve más deprisa y traspase las 12 hachas, con ese me casaré. Dicho esto, encargó a Eumeo poner el arco y las flechas ante los pretendientes. Bien sabemos que ninguno entre los presentes podrá doblegar este arco, pues no hay entre nosotros ninguno que en fuerza iguale a Ulises, exclamó Antino, que recordaba haberle visto manejándolo cuando era niño. Telémaco, disgustado, habló. Por mi parte, quisiera intentarlo y así ahorraría a mi madre la pena de tener que verla marchar. 3 veces lo intentó Telémaco sin conseguirlo. Lo quiso intentar una cuarta, pero su padre con un gesto le indicó que lo dejase. Al fin claudicó. Que prueben los demás. Antino sugirió que lo hicieran siguiendo el orden en que el copero les servía el vino. Los demás aceptaron, pero uno tras otro iban fracasando en su cometido como esperaba Ulises. Mientras los pretendientes intentaban tensar el arco sin éxito, aprovechó para revelar a Eumeo y también al pastor de bueyes, Filetio, otro siervo muy leal, su verdadera identidad. Estos se pusieron del lado de su señor y le dijeron que lo ayudarían a vengarse de aquellos molestos pretendientes. Llegado su turno, Antino propuso dejar la prueba para el día siguiente. Que traiga Melantio las mejores cabras y las sacrificaremos a los dioses. En realidad no quería probar. No fuera a fracasar como los demás que habían intentado tensar el arco. Pero este aquí que Ulises se alzó. Yo también quiero tirar. ¡Oh, vil forastero exento de juicio! Antino hablaba indignado. Sin duda el vino te ha trastornado. Entonces la discreta Penélope tomó la palabra. Antino, ¿crees tal vez que este extranjero tiene la intención de hacerme su esposa? Estoy segura de que no es así. Pero ¿y si lo consiguiera? Aunque no te tomara por esposa, sería una vergüenza para nosotros, observó otro de los pretendientes. Vergüenza es devorar la hacienda de otro, contestó Penélope. Dejadle probar. Telémaco mandó callar a su madre. Vuelve a tus salas y atiende tus propias labores, la rueca y el telar. Entristecida, Penélope marchó mientras el llanto se le escapaba.
Eumeo tomó el arco y quiso llevárselo para evitar más disputas, pero los pretendientes empezaron a increparlo. Asustado, el porquero dejó el arco en el suelo. Telémaco contuvo a los hombres y Eumeo entregó el arco a su padre. Luego acudió a llamar a Euriclea y le pidió que cerrara bien las puertas de las salas y no las abriera, oyese lo que se oyese dentro. Ulises entonces levantó el arco y lo tensó. Tomó la aguda flecha, la fijó contra el codo del arco y disparó. No erró en ningún aro de las hachas. Entonces se despojó de sus andrajos, saltó el gran umbral con el arco y el carcaj lleno de flechas y las derramó ante sus pies. Ya terminó este inofensivo juego, dijo a los pretendientes. Ahora veré si acierto a otro blanco que no ha alcanzado ningún hombre y Apolo me concede la gloria. Luego apuntó contra los hombres y se vengó de sus afrentas. Penélope reconoce a su esposo. Poco después Euriclea subió gozosa a la escalera con toda la rapidez que le permitieron sus muchos años. Penélope, criatura, gritaba la anciana, tus anhelos ya se hallan satisfechos, ya han acabado todos tus desvelos, tu esposo Ulises ya está aquí, pues con su propia mano se ha deshecho de todos tus pretendientes. Penélope no daba crédito a que semejante prodigio fuera posible, todo le parecía una confusión de la anciana. ¡Ay, mi fiel Euriclea! Sin duda desvarías. No, no te engaño, querida niña. De veras Ulises ha llegado, es aquel extranjero del que hacían burla en la sala, aquel que iba vestido con andrajos y parecía un mendigo. Si no me crees, pregunta a tu hijo. Telémaco lo sabía ya, y si cayó es porque esperaba su venganza sobre aquellos soberbios. Penélope se abrazó a la anciana y lloró entre sus brazos. Pero dime, mi fiel ama, ¿cómo pudo él solo estando tan envejecido rendir a los hombres con su propia mano? No lo sé ni tampoco traté de saberlo. No dudes más. Alégrate, Penélope, pues ya se cumplen todos tus deseos. Pero Penélope no se convencía. Euriclea ya no sabía qué hacer para que Penélope le creyera de una vez. Mira, niña, que eres terca y porfiada. Él tiene una marca, bien lo sabes, que le abrió el jabalí con sus colmillos. Al lavarlo lo noté, iba a descubrirlo cuando me tapó la boca y me silenció. Sígueme y compruébalo por ti misma. Penélope suspiró. No es fácil entender los designios de los dioses, mas vayamos a ver semejante prodigio. Mientras acudían al encuentro de Ulises, dudaba Penélope qué hacer. Con la duda en el corazón, entró en la sala y se sentó frente a su esposo. Lo miraba una y otra vez y dudaba, pues a veces creía reconocerlo en tanto que otras la hacían dudar sus ropas. «Madre», la reprendió Telémaco, «¿cómo puedes comportarte de ese modo? ¿Por qué te apartas así de mi padre? ¿Acaso tienes el corazón de una piedra?» «Tu madre me ve sucio y andrajoso y por eso me desprecia», contestó Ulises. «Pero mientras ella se convence, cuidemos nosotros de llevar lo demás a buen fin. No me sobran amigos en Ítaca y acabo de castigar a los mejores mozos. Pronto se darán cuenta y los vengarán. Piensa en lo que te digo. Tú, que eres famoso por tu ingenio y astucia, aconséjanos qué debemos hacer», replicó Telémaco. Ulises lo pensó un momento. «Escúchame bien. Cámbiate de ropa tú y las siervas. Que venga un cantor con la lira y desde fuera lo escuchen. Pensarán que aquí se celebra una boda. Así ganaremos tiempos y nos pondremos a salvo en la finca cerca de la densa arboleda». Así se hizo y la gente que oía el baile y la música desde afuera pensaba que la reina se había casado. Algunos tachaban a Penélope de mezquina por no haber sabido esperar a su esposo. Mientras a Ulises lo bañó el ama y le ciñó una túnica y un manto brillantes. Por obra de Atenea lucía más alto y robusto de lo que era. Así vestido se enfrentó con su esposa de nuevo, pero ella seguía sin acercarse a él. «No te entiendo, mujer. ¿Qué otra esposa renunciaría a abrazar a su esposo que ha llegado hasta su patria sufriendo incontables dolores? Prepara mi cama, Euriclea, que en ella duerma aunque sea solo». Penélope miró a Ulises y le habló con dulzura.
Oh, ilustre varón, no hay en mí desprecio hacia tu persona, ni orgullo, ni tampoco te veo tan distinto de cuando partiste hacia la guerra de Troya. Ve, Euriclea, y tiende en la alcoba el sólido lecho que él construyó. Haz la cama con pieles y mantos y colchas vistosas. Ulises contestó con gran irritación. Oh, mujer, ¿quién cambió mi lecho de lugar? Ningún hombre viviente lo hubiera podido remover jamás, que yo mismo lo hice y no otro. Un olivo se alzaba en el patio floreciente, grueso como una columna. En torno a él, con piedras bien juntas, levanté mi aposento. Luego corté las ramas del olivo, alicé y pulí el tronco y construí el lecho que revestí de oro y plata. Luego até los costados con correas de cuero teñidas de rojo. En eso Penélope se derrumbó y rompió en llanto y corrió al encuentro de su esposo con los brazos tendidos. No te enojes conmigo, Ulises, no te irrites contra mí por no darte una bienvenida más grata. Siempre temí que alguien pudiese engañarme con falsas razones, pero ahora has dado señales de aquel lecho nuestro que nadie ha visto jamás, salvo tú, yo y Actor, la esclava que me regaló mi padre. Ulises lloraba apretando a su leal y entrañable esposa contra su pecho. Luego le contó las fatigas que había pasado. Nada se ahorró Ulises y Penélope lo escuchaba con atención. Interrumpió su relato cuando los feacios lo llevaron de vuelta a su casa, pues poco a poco le fue invadiendo un sueño profundo. Al amanecer, Ulises dejó el lecho y le dijo a su esposa estas palabras. Grandes penalidades hemos pasado, tú por un lado y yo por el otro. Ahora ocúpate de atender los bienes. Yo ya repondré lo que se han comido los pretendientes. Iré a la finca a ver a mi padre. Tú sube al piso de arriba en cuanto puedas y quédate allí sin ver a nadie que venga de fuera. Pronto se sabrá de la venganza sobre tus pretendientes y habrá revuelo. Ulises se vistió con armas brillantes, despertó a Telémaco, al fiel porquerizo, y al guardián de los bueyes, y los mandó a tomar sus armas de guerra. Luego salieron y se fueron a la finca para ver a Laertes. Encuentro con Laertes y pacto entre itaquenses. Ulises bajó del poblado a la finca de Laertes, cuidada y hermosa. Allí estaba su casa, rodeada de un porche donde solían sentarse a comer los sirvientes. Una vieja mujer siciliana cuidaba de Laertes en su retiro. Al llegar a la finca ordenó Ulises a Telémaco y a los siervos que lo acompañaban que mataran un cerdo para almorzar. Luego le entregó sus armas de guerra y fue a la viña en busca de su padre. No encontró a Adolio ni a sus hijos, los hombres que cuidaban la viña. Laertes, en cambio, sí estaba. El anciano lucía sucio y descuidado, vestido con zurcidos. El dolor le arrebató a Ulises el alma, tanto que no pudo reprimir el llanto. Le acuciaba el deseo de abrazarse al anciano, pero decidió tantearlo primero y ponerlo a prueba. El viejo cavaba la tierra en torno a la vid, lo que le dio una idea para iniciar el acercamiento. No ignoras cómo se cuida la vid. Veo que conoces bien la labranza y que nada está descuidado en tu huerto. No te irrites, pero veo que al contrario que las tierras, tú estás muy mal cuidado. No es propio de ti, pues pareces un rey. A un hombre como tú le conviene descansar. ¿A quién sirves? ¿De quién es este huerto? Dime si he llegado a tierras de Ítaca, así me lo dijeron. Tengo interés en saberlo, porque hace un tiempo alojé en mi casa a un hombre que de allí venía y del que no supieron decirme si estaba vivo o muerto. Se enorgullecía de su pueblo y dijo que era hijo de Laertes. Cierto es que has llegado a esta tierra, pero háblame, ¿quién eres? ¿De qué pueblo procedes? ¿Cuántos años hace que albergaste a ese hombre? Es mi hijo. Murió lejos de su hogar sin que pudiéramos honrar su cuerpo, ni su madre, ni su esposa, la discreta Penélope, ni yo. Ulises improvisó una historia y dijo que era de Alibante y que su nombre era Epírito. Añadió que era nieto de un rey y que hacía ya 5 años que había acogido a Ulises, a quien había agasajado con ricos regalos y que ahora esperaba que Ulises hiciera lo propio con él. Una nube de pena cayó sobre el anciano. Con sus manos tomó 2 puñados de tierra y los vertió sobre su cabeza en señal de duelo.
Ulises no pudo contenerse por más tiempo. No necesitaba más pruebas de fidelidad. Abrazó al anciano entre lágrimas. Padre mío, soy tu hijo, aquel que buscas. Tras una veintena de años he regresado a mi pueblo. No llores más, ya todos los males acabaron. Ya castigué a esos odiosos pretendientes que mermaban nuestra hacienda. Si de veras eres Ulises, contestó Laertes, dame una prueba de ello. Ulises le enseñó la cicatriz con la mordedura del jabalí que recibió en su juventud y le habló de cómo se la había hecho. El anciano tendió sus flacos brazos hacia su hijo, casi desmayado. Tu venganza traerá nuevas desgracias. Temo de nuevo por ti. Nada temáis. Vamos a almorzar ahora. Antes del almuerzo, la sierva siciliana bañó a Laertes y le ciñó una túnica. Su aspecto era muy bueno. En ese momento se presentó Dolio con sus hijos y todos se regocijaron de aquel encuentro. Mientras ellos almorzaban, se extendió por la ciudad la noticia de la venganza sobre los pretendientes. Con la pena en el pecho se juntaron en la plaza. Algunos partieron en busca de Ulises para vengarse a su vez. Desde la morada de los dioses vio Zeus lo que sucedía e increpó a Atenea, y le aconsejó que instalara la paz en el corazón de los hombres, de forma que Ulises siguiera reinando por siempre. Ya había sufrido bastante. Mientras Ulises, que no estaba tranquilo, se dirigió a los suyos. Que salga alguien a ver si ya están a la vista los hombres que nos buscan. Un hijo de Dolio salió y dio la voz de alerta. ¡Ya vienen! Gritó. Todos se prepararon para el combate. ¡Oh, Telémaco! Ulises apretó el hombro de su hijo. Vas a aprender a honrar a tu padre y a tu estirpe. Tú has de verlo. Telémaco invocó a Atenea, blandió su lanza y la disparó. Ulises y su hijo se arrojaron como fieras sobre los hombres que venían a buscarlos, y habrían acabado con todos si no hubiera intervenido la diosa. Desiste de esta guerra penosa, Ulises, detente. Así se lo pidió Atenea. Al escucharla, Ulises se aquietó. La diosa tomó la forma de Mentor, hombre sabio, y puso finalmente paz entre ambos bandos.